Sayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina. Un nuevo episodio de Mano a Mano. Sayat Ibáñez, deje el celular como a mis hijos. Ahí va el látigo. ¿Qué pasa con este chico? No, estoy mirando la votación ahora Ya lo sé. Es un periodista que está en tiempo real con la información. Episodio 53. ¿Cómo vino? Pero hoy estamos ahí a full, porque en estos momentos ya va a salir la votación. Nosotros te la vamos a adelantar. Después 162-83. Se sostiene el veto. ¿Ya salió? No, pero ese es el número que me dicen. Ajá, después la historia certificará. Yo tenía un poquito más alto. Pensé ¿El 83 o el...? Pensé que iba a estar más cerca del 85, pero el número es el número que me están pasando ahora. En un ratito se estaría votando. 162 rechazando el veto, 83 acompañando el veto. Sí. Se cayeron 4 héroes de los 87 diputados. Sí. Algunos del PRO, sobre todo Álvaro González, hasta donde tengo, y un radical Servi. Pero del otro lado también se cayeron algo, porque si no... subieron un poquito, porque la otra vez salió 156. El veto de los jubilados. Lo que pasa es que el veto de los jubilados, ahí lo que pasó... Cuando te baja uno, necesitas dos. Sí, pero además lo que pasó ahí, una vez que se soldó el 87 en el veto de los jubilados, hubo muchos que aprovecharon la volteada y dijo, yo no me voy a subir al club de los perdedores. Entonces ahí hubo algunos que habían acompañado la ley y pasaron a la abstención, y algunos que se habían abstenido se ausentaron o cambiaron el voto. En aquel momento nosotros nos pusimos muy el foco en los 5 radicales, pero hubo diputados provinciales, los misioneros, salteños, rionegrinos y demás, que también migraron de voto en aquel momento y fueron funcionales al gobierno. Por eso, si no me equivoco, fue 87-156, más holgado que el número de ahora, que lo vamos a confirmar en un Bueno, ratito. ahora lo vamos a confirmar, pero digamos, ya está para votarse. El episodio tiene estos disparadores, y ahora te voy a volver con el veto, que es un poco la tormenta de Cristina, pero la tormenta de Cristina lo que generó, primero su irrupción pública, claramente dice, quiero ser candidata y quiero ser presidenta del PJ, sí. Y sacó una nueva carta, y movió el avispero peronista, pero también el del escenario político. Y por otro lado, cuando nosotros decimos el veranito de Milei, es el veranito financiero, que después te lo voy a desarrollar. Porque estamos muy enroscados con la política, sí. Nosotros en particular, pero yo creo que la gente en general, con el veto, con lo que está pasando en el peronismo, con la relación Milei-Macri, que también volvió a tener otro cimbronazo. Macri está todos los capítulos diciendo, esta es la última vez que te acompaño, y siempre hay una vez más, ¿viste? Es como voy a hacer una metáfora incómoda, como un hombre o una mujer engañada que le perdona un nuevo engaño a su pareja. Hombre o mujer. Sí, por eso digo un hombre o una mujer. Un engañado, una engañada. Pablo Ibáñez, perdonen, pese a la ola, sigue deconstruido. Me acordé sobre la hora, porque iba a decir una corneada. Una corneada en este caso particular. Entonces digo eso. Pero me parece que está pasando muy por abajo todo este tema de qué está pasando con el dólar, que hay una especie de... Ahora vamos a hablar, pero déjame la secuencia. Algunos, sí. Cuando dije veranito financiero, hay un link con la política. Claro. Hay un link con la política, y entonces es veranito financiero de Milei, pero y acá, con el veto, o con el respaldo al veto, hay una suerte también de veranito político para tratar de entender en clave política, más allá de los números. Sí. Más allá, vos mencionaste algo de Macri, mencionaste algo de los radicales. En clave política, ¿qué significa que ya dos veces no hayan podido juntarse esos 2/3 para rechazar el veto? Ni que hablar, obviamente, ya de este decreto de necesidad de urgencia 70, que fue el inicio del gobierno, que ha caminado
tranquilamente, digamos. En clave política. No, ahí hay que leer, por un lado, que esta advertencia de Macri, más allá de que al final siempre termina acompañando, en este caso fue especialmente importante, porque si Macri se enojaba, le sacaba 10 votos, no había forma que la Libertad Avance llegue con eso. De hecho, aún con los de Macri adentro, tuvo que ir a buscar votos afuera y tuvo que ir a buscar acompañamientos y también tuvo que bajar algunos, básicamente, como por ejemplo a los 3 misioneros, los 3 diputados misioneros que se abstuvieron y con eso ayudan a que se sostenga el veto. Es decir, se vuelve más necesaria en cuanto a la convivencia política legislativa lo que ocurra con el PRO. Digamos, el PRO efectivamente se termina de consolidar como un actor importante para, en estos casos particulares, la Libertad Avanza tenga que tener más espalda para soportar medidas que le resultan incómodas o inconvenientes. También es cierto que termina logrando pequeños triunfos, consolida su acuerdo con algunos gobernadores, por ejemplo, el caso de los misioneros, logra que un Tucumán, con Tucumán también. El gobernador de Catamarca, Jalil, baja a una diputada, la baja a Fernanda Ávila, que fue secretaria de minoría en el gobierno del Frente de Todos entre el 2021 y el 2023. Digamos, ahí juega Jalil más fuerte de lo que venía jugando en otras instancias. Recordemos Jalil porque en ese momento tuvo una posición con la ley Bases que rechazó en general, pero acompañó al RIGI. ¿Te acordás? Sí. Los diputados de Jalil, al igual que habían hecho los diputados de San Juan. Cuestiones que en ese momento parecían muy locales, que la lógica para sus provincias, eso les podía servir y estaba sostenido desde ahí. En este caso, Jalil da un paso más en la decisión política de confluencia del gobierno y claramente cuando el gobierno le pide que la baje Ávila, era consciente de que el número estaba mucho más justo. Otro que también tuvo una posición parecida fue Vidal de Santa Cruz, que mandó a una a votar en contra y otro votar a favor. Estoy arriesgando porque todavía la votación no es lo que tengo previamente. Si después hay algo que se corrige, pido perdón. Pero eso es lo que se está dando. Vidal viene jugando 1-1. Acevedo a favor de las universidades. Garrido, que es otro de Vidal, en contra, diciendo a las universidades hay que auditarla, comprando el paquete del gobierno, básicamente con el tema de la auditoría. Pero, ¿qué digo? Que se amplifica la necesidad de sostener el acuerdo con el PRO y que se consolida alguna relación con los gobernadores. La pregunta que tenemos siempre con los gobernadores es si los gobernadores que todavía no están teniendo beneficios, ¿sí? Porque hay látigo para todos en general en las provincias, los recortes son absolutos, si están jugando con una promesa, una nueva promesa del gobierno, como parece que en este caso ocurre, porque da el compromiso que existe por parte del gobierno es de resolver la cuestión de las cajas previsionales para el año que viene, que puede ser consecuente para algunos, no por ejemplo para los cordobeses, porque salvo una diputada que es Alejandra Torres, que es la mujer de quien fue en su momento titular del ANSES, Osvaldo Giordano, al inicio del gobierno, que se fue con cuestionamientos respecto al gobierno, que se fue haciendo objeciones, que de hecho había defendido la movilidad jubilatoria que se estaba proponiendo argumentalmente. Bueno, en este caso esa diputada se baja y también ayuda, porque en este caso, como lo hemos dicho 1000 veces, las ausencias y las abstenciones ayudan al gobierno porque tiene un piso bastante alto de acompañamientos lacrados. Pero a ver, Pablo, hiciste toda la descripción a nivel de estas alianzas, si querés, superestructurales con gobernadores, con los diputados, este juego tradicional. Se puede, porque por eso hice el recuento de la anterior votación, sí, del DNU, le incluyo la ley de bases. Se puede llegar a la hipótesis, le incluyo, que vos decís, Macri avanza y después avanza, pero acuerda, que ya hay, no te digo consolidado 100%, pero sí en vías de consolidarse un núcleo libertario, pro
radical, Tucumanos, gobernadores conservadores, sí, de que reflejen en última instancia sí. lo que es en la sociedad el núcleo de la derecha tradicional con lo moderno, puedo decir, digamos, que se está consolidando. Esto es, ¿me entendés? Porque sí, no es menor, porque, no. disculpame para cerrar la idea, porque no es que, bueno, está bien, una vez te apoyamos, otra vez, pero ya acá hay un núcleo de coincidencia que va más allá, bueno, que obviamente va a estar la negociación con el gobernador, con el diputado, me das una embajada, bueno, espacios de poder, pero acá yo lo que veo es que se consolida la expresión política de, por un lado, el interés del poder económico y por otro lado, la expresión de un sector de la sociedad. Sí, yo juego mucho la lógica de, lo hablamos en otro momento, cuánto tiene que ver las promesas de gestión y cuánto hay efectivamente que haya sectores que están compartiendo la mirada de Milei. Yo, digamos, Campero, el radical, que fue uno de los radicales que vuelve ahora a votar con el gobierno, los que lo llaman los radicales peluca. Campero está... Cómodo, es radical. Pero está re cómodo así. Es radical porque en algún momento se ha afiliado al radicalismo, digo, conceptualmente, porque con respeto por el radicalismo y con respeto por Cantero, no quiero quitarle, robarle ninguna identidad, quiero decir que conceptual, ideológicamente está muy cómodo con el mileísmo, absolutamente cómodo con el mileísmo. De hecho, Cantero formó parte de un acuerdo que en su momento hizo dentro de Juntos por el Cambio con acompañamiento de Bullrich, y que Bullrich está absolutamente cómoda con Milei, digamos, ideológica y conceptualmente en muchos aspectos. Por lo tanto, ahí yo comparto esa lectura que vos haces. Después me parece que hay un universo que va fluctuando, ¿viste? Porque acá se puede haber consolidado la alianza con el PRO, en este caso particular, así como se consolida en este caso particular. La pregunta es si esto se puede replicar en el presupuesto o no. Porque en el presupuesto empiezan a jugar intereses más específicos de las provincias. A mí me da la sensación que el gobierno atravesó dos vetos muy, pero muy sensibles. Si había dos temas difíciles donde vos decías, para cualquier gobierno se le complica, y para cualquier gobierno que llega con un esquema muy minoritario se le complica, yo seguramente te hubiese dicho jubilaciones y fondos universitarios, porque parecen dos temas intocables. Los está atravesando. Por lo tanto, desde ese lugar consolida una alianza, consolida una fortaleza y lleva y avanza hacia adelante. Que yo no logro no me permito, o me parece que no corresponde, no, ni logro ni me permito, no corresponde separar de una idea, y acá te tiro otro dato adicional que tiene que ver con la opinión pública. Hay un sector amplio de la opinión pública, que no es mayoritario, pero es amplio, que comparte estas posiciones del gobierno, o por lo menos está dispuesto a escuchar los argumentos del gobierno para justificar un veto al aumento a las universidades. Y acá te voy a tirar un dato. Sí, entre el 35 y el 45%. Y este es un dato que se está dando. Hablamos hace bastante. Creo que en los últimos capítulos no lo mencionamos, pero tuvimos un capítulo que fue... creo que fue muy... intenso. No, que anticipó alguna cosa que iba a ocurrir cuando hicimos aquel capítulo, si se le había terminado la magia a Milei respecto a la opinión pública. En esos días se empezó a verse más consolidada las opiniones, los informes de consultoras que mostraron una baja. Esa baja se está produciendo un dato que es interesante, que es la siguiente. Había como un desacople, y lo hablamos en otras ocasiones. Gente que acompañaba al gobierno o a Milei, pero cuando empezabas a describir y le preguntabas por cada una de sus políticas, había un sector que no lo acompañaba. Entonces decías, Milei 50% de acompañamiento. La mayoría de las posiciones y las políticas de Milei, 40% de acompañamiento. En algunos casos, 30%. Por ejemplo, el tema universitario. ¿Qué es lo que parece estar ocurriendo? Que se empiezan a ensamblar esos dos planos. 40 y 40. Empieza a bajar la opinión de los que no tenían argumento, empieza a acercarse a aquellos que comparten la mirada de Milei. Lo que sí establece un escalón bastante sólido, porque ahí tenés un 40, 35, 40% que está compartiendo las posturas
del gobierno y las posturas de Javier Milei. Por lo tanto, como ocurre con la inflación, da la impresión que puede bajar hasta ese 40, 38, 35, pero que posiblemente que baje de ahí ya debería ocurrir algo mucho más dramático, porque ese 35 parece ser bastante sólido respecto al acompañamiento a las miradas del mundo que tiene el gobierno libertario. Entonces ahí yo te voy a hacer dos links. Uno, para hablarlo después, también cuando se piensa Cristina también aparece como que tiene ese núcleo del 30-35%, y entonces empieza a jugar dentro de ese partido. Pero bueno, antes de pasar a Cristina, sí, es porque esto tiene un link muy importante con el tema económico y financiero. Sí. Digamos, hay algunos aspectos operativos de por qué está tranquilo el dólar, al revés, por qué incluso está bajando. Cuando hablamos varios episodios de por qué sube el dólar, bueno, ahora también hay que explicar por qué baja el dólar. Hay cuestiones operativas, instrumentales, y algunas que hacen a ese maridaje que se da con la política, que se da con la política, que ahora lo vamos a desarrollar. Pero rápidamente, ¿por qué está bajando el dólar? A ver. Tenés lo instrumental, primero el blanqueo. Sí. El blanqueo interno, hasta los datos que se conocen, es un éxito. Porque ya con depósitos en el sistema financiero, que es casi gratis, es uno de los blanqueos más fabulosos a nivel de beneficio para quien quiere blanquear, puede estar entre 8.000, 9.000, 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares que entraron al sistema financiero. Sí. Y todavía sigue en octubre, ¿no? Esto es a fines de septiembre. Sí, sí. Esos dólares inicialmente quedaron en el banco, porque los bancos dicen, bueno, yo no sé, van a venir a retirarlo. Sí, lo van a retirar. Bueno, una parte vino a retirarlo, unos 400 millones de dólares. Y otros quedan ahí y pasan a estar como encajes en las reservas. O sea que en un momento complicado de acumulación de reservas, el tema de blanqueo te permitió por lo menos mantener un piso de reservas y no te baje. Una cosa es tener un piso entre 27.000, 29.000, casi rozando 30.000, y otra es que si te hubiese bajado a 23.000 millones de dólares. Sí. Entonces ahí se generaba incertidumbre generalizada. Bueno, punto uno. Más allá de que los encajes son reserva de los bancos, de los dólares que tiene cada uno. Sí. Yo estoy hablando de las reservas brutas. Las reservas netas siguen siendo negativas. 6.500 millones de dólares. Piensa que puede llegar a terminar 10.000 millones de dólares. Hay que ver qué es lo que pasa con crédito. Segundo, con el crédito externo. Segundo, es que se incrementó el crédito en dólares a las empresas. ¿Y qué pasa cuando reciben el crédito en dólares? Tienen que vender esos dólares. ¿Y dónde? En el mercado único de cambio. No es que, a ver, pensemos, el banco le da un crédito a la empresa Ibáñez S.A. Ibáñez S.A. no va al Blue, claro. no puede ir al Blue. Sí. Si tenés que vender los dólares para diferentes iniciativas que querés hacer productivas, tenés que venderlo en el mercado único de cambio. Sí. Y entonces, el mercado único de cambio, quien compra es el Banco Central. Después hubo liquidación de las exportaciones. Sí. Hubo liquidación de los exportadores, se mantuvo, no es que hubo una retención especial dedicada especulando con una devaluación. La otra es el carry trade, la bicicleta financiera. Vos sabés que con el carry trade yo recuerdo que vos en su momento me dijiste muy claramente que había en el verano, cuando estaba el Growing Peg de 2, iba a haber mucho carry trade, que efectivamente hubo. Ahora el otro día estaba mirando algunos datos de la ganancia que da haber salido del dólar para ir a peso, para después volver al dólar, justamente porque este movimiento del dólar dio mucha ganancia en dólar. No, fenomenal. La ganancia es extraordinaria en dólares. Y como una y otra vez reafirman que no va a devaluar y que va a mantener el ajuste del 2% mensual, e incluso el economista más mileísta del poder económico, que es Ricardo Arriazu, dice, aún más durante el 2025, el ajuste del tipo de cambio no va a ser del 2, va a tener que ir bajando.
el 1,9, el 1,8, adelantando una tablita, la tablita de Milei Caputo, porque Arriazu fue jefe de asesor en el Banco Central con Diz y Martínez de Oz en el Ministerio de Economía, y autor intelectual e instrumental de la tablita de Martínez de Oz. Sí. O sea, por eso él es tan enfático y tan apoya tanto esta idea de tablita cambiaria. Entonces él sostiene la idea, con eso se sostiene la idea de poder seguir haciendo el carry hacia adelante. Claro, entonces ahí tenés ingresos de dólares. A lo que se le suma es que, y ahora pasamos al tema del riesgo país, es que ahora sí se está comprobando en los hechos que se va a pagar la deuda con el sudor y la sangre de la población. Y este es el mensaje claro que Milei le manda al mercado. Veto al aumento de los jubilados, pese a que sean 2,50 pesos. Veto a la universidad, pese a que es 2,50 pesos. Y compro los dólares y mando los dólares a Nueva York para pagar capital e intereses en enero de la deuda. Y entonces los del mercado es decir, bueno, puedo hacer carry trade, puedo ganar. Y a la vez me garantizan que me van a pagar la deuda y no importa el costo político que pueda tener el gobierno, e incluso consigue una alianza política para poder sostenerlo, y entonces, compran bonos. Claro. Y entonces ahí baja el riesgo país. Entonces ahí vos tenés, son dos mundos, dos mundos que se están desarrollando, pero que hay que entenderlo, porque vos decís, ¿cómo es? La industria todavía tampoco se está recuperando, ni la construcción, ni el consumo, los ingresos no aumentan, veto a los jubilados, y el sistema financiero festeja por esto. Ahora, la pregunta que uno se hace con el carry trade, que es un negocio financiero, no sé si es infinito o no, o cómo tenés que garantizar que en algún momento todo eso no se te dé vuelta y te venga una demanda sobre esos dólares. Sí. Digo, pero ese es el riesgo. Porque alguien decía, es el riesgo esto ya se vio con la otra versión con la versión anterior de Caputo, que pasó algo parecido. Pero ¿sabes lo que te van a decir? Pero ahí estaba Macri y no estaba Milei. No había convicción. Claro. O no había esa convicción política. Eso es lo que dice el mercado. Sí. Eso es lo que dice el mercado. Tiene que existir una expectativa de que todavía te conviene seguir jugando en pesos para tener ganancia en dólares. Claro, la brutalidad política de Milei, que el sentido común que domina nuestro análisis, es visto y elogiado y apoyado por ese mundo del capital. Por eso, digamos, hoy miércoles, cuando Milei en la presentación que hizo en el CEAL, que es esta agrupación de empresarios de Latinoamérica, no había muchos aplausos. Hubo un aplauso cuando dijo estos zurdos de mierda. Claro. Y en primera fila estaba Bulgeroni. Sí. Es uno de los hombres más ricos, si no el más rico, hay que ver si con Galperín están parejos, de la Argentina. Galperín también hubiese aplaudido si estaba en esa primera fila. Claro. Entonces, y esto es lo que genera este veranito financiero. A lo que quiero sumarle es que están negociando el repo. El repo es un crédito contra garantía del oro. Digamos, Milei lo que ha hecho, ha roto, digamos, algunos límites políticamente correctos del sistema. Es decir, tengo el oro, yo lo empeño el oro. Claro. Y jubilados, ¿cuánto es aumento? Y 2,50 pesos. Yo tampoco le doy. Las universidades, que se mueran de hambre. Sí, sobre todo con las universidades, que hay una coincidencia general incluso de el PRO diciendo que el impacto fiscal es muy menor, muy relativo, y de todas maneras hay una decisión más política de sostenerse en ese lugar y en esa postura. Acá me pasan el dato final, finalmente consiguió 84 votos. Lo que dijo Ibáñez, adelantó. Yo había dicho 83. 84. No, 84 dijiste. Sí, no sé. Bueno, creo que había dicho 83. Y 162 había dicho yo, al final fue 164 a favor.
o sea que le erré por... 164 a 84. Se sostuvo 84 a 164. ¿Y cuánto es? Que por un voto más, voto menos, ¿cuántos hubiese sido? Si hubiese sido 166, ¿qué pasa? No te alcanzaba, tenías que tener el doble de los 84. Tenía que tener, si 268. Tenía que tener 169. Ajá, 169, o sea que le faltaron 5. Claro, faltaron 5, por ahí era importante ese número. Hubiese la cordobesa que se baja, se hubiesen jugado los 3 misioneros en contra. Digo, esto que vos decís del mercado también es algo que hay que advertir que está ocurriendo en las provincias. Después aparece una vieja historia que yo creo que es válida, pero también es discutible, que es esta historia de los oficialismos permanentes, ¿sí? El oficialismo perpetuo, por ejemplo, en los misioneros, porque los misioneros, Rovira había sido uno de los promotores de la candidatura de Sergio Massa como presidente, por ejemplo. Y así van teniendo esa convivencia, porque anteriormente había sido el misionerismo también el que había acompañado a Macri, había sido un sector dador de gobernabilidad con Macri. También es cierto que las provincias se encuentran en ese equilibrio. La gran diferencia, y para mí eso es sumamente novedoso, y es disruptivo, totalmente disruptivo, es que no parece haber una contraprestación directa. No es que Jalil, por bajar a Ávila, después se gana una rotonda como la que negoció en su momento Berelindnec, que todavía no la tiene. Está bueno eso. No es que se le gana un puente, una ruta, se gana en un... Por ahora eso no está ocurriendo. Y evidentemente se produce este fenómeno que hay como una especie de cambio de clima o cambio de época. Entonces se entienden que, y vuelvo a una idea que muchas veces hemos tomado, que era lo del voto solapado. Que posiblemente vas a Misiones y en Misiones el apoyo a Milei es alto, está casi a los niveles del gobernador, o tenés voto que se comparte. Bueno, y acá te hago el link para hablar de lo de Cristina, porque vos me preguntaste, y dijiste, y bueno, de alguna forma dijiste, ¿hasta cuándo va a estar esto, el carry trade, la bicicleta, el veranito financiero? ¿Lo van a tratar de mantener hasta las próximas elecciones? ¿Lo va a poder sostener hasta la próxima? Por eso, aguanta hasta la próxima elección. Vamos a hacerlo más simple. ¿Qué necesitas para sostener el carry trade? Tengas primero este repro, después tratás de ver con el Fondo Monetario Internacional si el dólar baja mucho, y entonces, entonces libero el cepo, entonces no tengo que devaluar tanto. Si está en 1000 contra 1050, 1100, bueno, hablás con el fondo y el fondo te... Bueno, si vos lo liberás, no necesariamente tenés que marcar. Yo voy a pensar que cuando estaba el dólar a 1002 y pico, 1003, llegó al MEP, en un momento rompió los 1300, decían, el dólar barato. Oye, el dólar está en 1150. 1150. Bueno, en ese momento, porque yo tengo que decirlo, yo en ese momento si no hubiesen hecho nada, el dólar seguía. Pero ¿qué es lo que hicieron? Y esto es otra de las herramientas que antes no lo mencioné. Empezó a intervenir el mercado. Sí, con el CSL. No, empezaron a intervenir. Entonces, al intervenir, bueno, ahí es donde frenó la corrida. No, está bien, pero digo, aquella idea del dólar ya era barato, el dólar a 1300 era barato, entonces el campo no liquidaba, era un problema, la Argentina estaba cara, ahora debería estar peor. Y es lo que está. Y no, quiero decir, no parece existir en la ecuación del gobierno, corregime vos, una modificación en el corto plazo de eso. Salvo que la novedad de él sea, saco en un momento el cepo, sobre fin de año, veo cómo se ordena solo, le pongo un nuevo piso y llevo el dólar, dejo que el dólar llegue a 1300 y estoy como estaba. No lo veo así, digamos. La idea que tienen es, cuando liberalicen, si lo hacen, es que esté la convergencia entre lo que es el dólar mayorista, el dólar oficial, con el dólar MEP contado con liquidación. Hoy tenés una diferencia en 20%. O sea, un dólar a 1.100 pesos. Claro, cuando esté bajada, y entonces te gana esa convergencia, y ahí con reservas, con acuerdo con el fondo, donde tenés respaldo, decís, bueno, que ahora flote el tipo de cambio. Ese sería el escenario. Pero a lo que voy, para saltar a lo político, porque tanto Macri como Cristina, ¿qué es lo que piensan? Que esto no termina bien. Que va a haber una crisis. Que va a haber una crisis. Macri había dicho más o menos junio, julio,
y la cuestión es que la tuvo, pero rápidamente pudo contrarrestarla en términos de la intervención en el mercado. Y Cristina también sale fuerte, que ya hicimos un poco la secuencia desde que empezó en febrero con su primera carta de 33 páginas, y después las charlas magistrales y bueno, y todo hasta decir, asumo el control o la presidencia del PJ. ¿Pero para qué? Porque piensa que no le va a ir bien. Yo creo que porque... Entonces ahí habla un signo de interrogación, tanto para la jugada de Cristina como lo que puede pensar Macri y cómo mantener Macri, porque esta cuestión que vos decís de Macri dice, bueno, es la última vez, y es la última vez. Y bueno, es porque es como que está midiendo también ahí. Sí, está midiendo con las complicaciones que tiene Macri, que no parece tener otro lugar en el mundo que dentro del ecosistema Milei, salvo que haya un Milei que se deteriore mucho. Y ahí incluso si un Milei, un hipotético Milei que se deteriore mucho, supondría ya una cuestión si eso no lo arrastra o no a Mauricio Macri, que es como la gran contradicción, es la gran encerrona de Macri. Tener que estar en un lugar donde se siente incómodo, donde siente que hay muchos, además, que lo quieren boicotear, destruir, castigar, excluir, básicamente Santiago Caputo y Karina Milei, pero que tampoco tiene demasiado margen para hacer un movimiento de desmarcarse, porque el primer riesgo es desmarcarse dentro del PRO, y darse cuenta que él no controla todo el PRO, porque hay sectores del PRO que están muy alineados con Bullrich. Con Patricia Bullrich. Y después medir eso en la dimensión electoral y un resultado electoral totalmente incierto de no saber si va a sacar 4 puntos o 14. Sí, pero el poder económico y todo los disciplina, las alinean porque tiene que ir juntos, porque si no tienen miedo que gane el peronismo. Porque la amenaza del peronismo yo creo que es un argumento adicional, la amenaza del peronismo para que Macri termine juntándose en ese espacio. Pero la tormenta de Cristina generando dentro del PJ. La tormenta de Cristina tiene este fenómeno, toma una decisión que parecía poco convencional en los términos de Cristina. Es el diagnóstico que viene haciendo Cristina de que esto va a terminar mal, y como en algún momento va a terminar mal, insisto, lo que dice Cristina a los que la visitan es que no necesariamente que termina mal quiere decir que termine un estallido o que el gobierno se vaya antes, sino que tenga un proceso de deterioro que no le permita reelegir en el 2027 y que como ahí Macri. Va a haber un péndulo, exactamente un péndulo que lo va a poner en el mismo lugar al peronismo en el frente, y ahí el peronismo tiene que estar instalado. Yo creo que hay un dato que a veces se escapa en la mirada general, es que Cristina existe un riesgo real, cierto, porque ella lo planteó en el 2022 y porque ahora yo creo que vuelve a tener la misma entidad de que jurídicamente ya no puede ser candidata. Y hay un Pero es fuerte, ¿no? Que para afuera y para inversores, que la líder de la principal fuerza de la oposición esté presa. Yo creo que hay un lugar donde ella va a estar, desde el peronismo va a poder ser la jefa del principal espacio opositor y va a poder decir, si eso ocurriese, va a poder decir, me tienen miedo, no me quieren dejar competir, y el responsable es Milei. Y en todo el relato hay viso de razonabilidad en el planteo que pueda hacer Cristina en cuanto a la intención o no de competir. Ella en el 2022 ya había advertido el tema de la proscripción, y en aquella advertencia de la proscripción, ella se anticipó a una proscripción. ¿Sí? Ahora se anticipó a la proscripción diciendo no voy a competir para que no me proscriban. Ahora parece decir hacer el proceso al revés. Yo voy a decir que quiero competir o que quiero tener un rol activo en la política, y si me proscriben, pero me proscriben ustedes. Bueno, pero ahí la proscripción es si sale ficha limpia, porque la Corte Suprema... No, puede salir tranquilamente. Si sale la Corte Suprema, que se corre camino, ahí aparece. Si la Corte Suprema, para sacar cada fallo, tenés que esperar años. Estamos hablando de una candidatura del año que viene a diputada o del 2027. Bueno, pero si ya estás diputado, tenés los fueros. No, está bien, pero quiero decir, puede ser que, insisto, cuando ella dijo en el 2022, sí. Ya estaba diciendo la Corte se va a apurar, cuando yo me anote como candidata se va a apurar. De hecho, lo que ocurrió en estos días, que fue como un movimientos paralelos, Cristina dice lo del PJ, cuando dice lo del PJ ya sabían en
el Patria que era muy probable que en septiembre o en octubre haya novedades respecto al fallo de vialidad. Entonces, el tema casación. Que ahora, ¿no? Ya pusieron fecha, ¿no? Fecha para el 13 de noviembre, que serían 4 días octubre antes. O noviembre. No, 13 de noviembre, que sería 4 días antes de la fecha de la potencial interna del peronismo. Hacia adentro del peronismo, eso, contame. yo creo que produce 2 ruidos. Un primer ruido tiene que ver con lo territorial. ¿Qué es lo territorial? Otra vez, todo el peronismo del país, que cada uno lo podrá cuantificar, ¿sí? Yo siempre hago esta observación de que en provincia de Buenos Aires peronismo y kirchnerismo son muy parecidos. Cuando te vas al interior del país no ocurre lo mismo. En la mayoría de los lugares parece haber más peronismo que kirchnerismo, más allá de que la identidad de Cristina es fuerte. Me parece que lo que ocurre con el peronismo nacional termina otra vez enroscado en una disputa de orden bonaerense. Una disputa que empezó siendo esta disputa de Máximo contra Axel, esta tensión ahí que se explicitó, que en algún momento Axel quiere salir por arriba, Quintela se mueve para tratar de ser candidato, Axel le da un acompañamiento, escala la situación y Cristina termina apareciendo. En buena medida porque Cristina le pasa una factura, entre otros a Quintela, porque ella decía que no convenía que haya un diputado y propuso algunos nombres. Que sea un gobernador. Y propuso algunos nombres. Pero el dedo... Que propuso a Aguado y a Siley. Vanessa Siley. El dedo no funcionó y yo creo que ahí hubo cierto malestar de Cristina diciendo yo estoy sugiriendo esto. Bueno, si mi dedo no sirve, entonces voy yo directamente y me hago cargo. No deja de ser una cuestión bastante enfocada en lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires, porque parece también una cuestión de ordenamiento interno, pero muy vinculado a un ordenamiento del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Y disciplinamiento posiblemente también. A Axel, ordenamiento en lo que tiene que ver con esta interna Axel Guado, y disciplinamiento también con algún comportamiento de Axel que se agravó, porque en realidad luego de que no hubo manifestaciones de Axel, incluso Carly Bianco con algo que le tiraron bastante piedra. ¿Qué? Contá. Tuvo cuando le preguntaron, hizo un equilibrio. Un equilibrio diciendo, pero el gobernador Quintela representa el interior, movimiento federal, se movió y Cristina nadie puede objetar su... En la lógica de Cristina, en la lógica del pensamiento del cristinismo aparece Cristina como candidata y todo lo demás desaparece. Es Cristina, sí jefa. Bueno, este movimiento de Carly cayó muy mal en el Instituto Patria, cayó muy mal especialmente y particularmente en Cristina, porque empezó a mirar si eso no significa. Una cosa es que Axel tensione con Máximo y otra cosa es que Axel empiece a tratar de tener alguna especie de autonomía respecto a la conducción de Cristina. Eso se vuelve... ¿Están hablando Cristina y Axel o nada? Estaban hablando poco. O sea, de poco habrá bajado. Estaban hablando poco. Yo creo que hay un fantasma ahí que se cruza y que es medio fatídico para el peronismo, que es la idea de que otra vez se vuelva a generar esa especie de distancia, tensión, sospecha cruzada que hubo entre Cristina y Alberto. Ahora, uno podría pensar que Axel es una figura de muchísima más entidad respecto a la pertenencia de Cristina, porque Axel es un producto de Cristina. Más allá de que Alberto fue presidente porque Cristina lo eligió, Axel conceptualmente no tiene punto de diferencia. Era lo que hablamos en su momento del tema del discurso de Máximo. Máximo parecía cuestionar aspectos vinculados a la orientación política, con quién se juntaba, o aceptar o no un verticalismo, pero no hay una objeción de naturaleza política, ideológica a lo que expresa Máximo dice, y lo reafirma con orgullo, que no está en las redes. Pero el resto sí. Cristina sí, Axel sí, digamos, y toda la gente de alrededor también, Guado, sí, Mayra. Pregunto, y simplemente sin ningún tipo de chicana, ellos leen después los mensajes de lo que sería la base que están identificados con cada uno de ellos sobre esta disputa.
Sí. ¿Lo leen? No sé si lo leen, yo creo que lo tienen Porque medio. si lo leen, la verdad, no es medio inentendible, sí. como si hasta que, che, me parece que nosotros estamos en esta disputa, pero toda la gente que nos ama nos está diciendo otra cosa. Claro. ¿Me entendés? Sí, a eso voy. ¿Qué sé yo? Por ahí no lo leen, por ahí eso, no leen lo que por dicen. Por eso insisto que es lo atípico de... Ojo, estoy diciendo a todos, no estoy diciendo uno u otro. No, digamos, no, por eso yo creo que es lo atípico de esta tensión que se está dando con Axel, que a la medida que se demora, se amplifica, porque también uno puede decir, hay una lógica de jefatura, de conducción, y que Axel, en la lógica de alguien cristineta, parece, Axel sí también es candidato a gobernador porque Cristina en su momento lo puso, más allá que Axel ganó, y uno podría decir, che, se tendría que alinear ciegamente. También es cierto que Axel podría advertir, escúchame, yo estuve trabajando con Quintela, lo estuve acompañando, no puedo de un momento al otro tirarlo abajo del tren. ¿Por qué no me llamaste antes? ¿Por qué no habla Cristina con Quintela? ¿Por qué no buscan una forma? ¿Por qué no resuelven? Hacemos un pacto de unidad todos juntos y aparecemos todos juntos diciendo el peronismo unido para esto. Por ahí el 17 de octubre. No lo sé. ¡Epa! No lo sé porque el 17 de octubre está el acto. Me parece que hice un centro. Sí, el 17 de octubre está el acto ahí armado, lo arma el axelismo. Axelismo, está bueno. El axelismo lo están. O quisilofismo. Sí. ¿Cuál es más fácil para...? Me parece que es más fácil el axelismo. ¿Puedo hacer una hipótesis? Porque yo tiré la hipótesis de que no lo leen, y si leen o no leen lo que dice la gente o lo que dice... No, después te voy a decir una cosa que para mí es importante esto. Entender una lógica. Hay una mirada en un sector del cristinismo, la abstraigo a Cristina simplemente porque no lo hablé con ella. O porque no lo recibí de ella. Pero después hay una mirada, y me parece que el que expresa eso es Máximo Kirchner, que es, todos pueden ser funcionarios, ser dirigentes, ser gobernador, ser intendente, qué sé yo. Pero ser gobernador, ser dirigente, ser intendente no te implica que puedas hacer política. Entonces hay una mirada ahí de decir, vos querés ser gobernador, sé gobernador y goberná. Ahora la política la hacemos nosotros. Bueno, ahí está. Bueno, eso es todo, viene desde Néstor, eso. Bueno, desde Néstor de Santa Cruz, ¿no? Pero se expresa acá, y eso era lo que ocurrió con Alberto. Ahí va a esta hipótesis. Yo creo, y por eso digo, y está en línea con lo que vos decís, es que no entiende lo que es la política. Digamos, todo lo que le están diciendo, pero ¿por qué discuten? ¿Por qué pelean? ¿Por qué no van todos juntos? Yo creo que hay una concepción de todos, de todos. Bueno, lo que pasa es que la gente no entiende, que la política es esto. Este es el micromundo de la política, se pelea esos espacios de poder, se pelea quién conduce, se pelea los cargos, se pelea la lista, y bueno, el que no quiera... Es así, bueno, yo hago política y entiendo perfectamente, yo siempre digo, en esos casos... Los otros son idealistas. Nunca hay un buen momento para discutir política interna. Uh-huh. Nunca las cosas están suficientemente tranquilas para decir, ahora sí, pelea de interna. En un momento cuando ¿por qué te voy a linkear las dos cosas? Porque ahora dicen, che, en el peor momento de Milei está cayendo Milei, aparecen con esta movida de la candidatura de Cristina. Sí y no. Primero porque dan los tiempos. Segundo porque, insisto, nunca dan los tiempos, nunca es el momento calmo para siempre parece inoportuna la interna política. Cuando a principio de año empezaron los movimientos del Cuervo con este incipiente axelismo, ¿qué decía el camporismo? Che, en este momento la gente está sufriendo, los tarifazos, no corresponde hacer política. Nunca corresponde hacer política, porque la política interna, es incómoda, es molesta, es de nombres, nunca se discuten cuestiones de fondo, y al tipo que mira idealmente el proceso le resulta incómodo. Sí me parece que en este caso la hipótesis de tensión entre Cristina y Axel produce una incomodidad absoluta, porque es como una pelea intrafamiliar. Uh-huh. No es Alberto y Cristina, no es Massa y Cristina. Es como si en un momento se hubiesen peleado madre e hijo y Cristina, digamos. Se peleaban, digamos, está bien, pero hacia adentro era una unidad de negocios políticos que funcionaba muy claramente con los objetivos de cada uno, más allá de eso. Entonces,
se rompe o se puede romper esa tensión, y eso sí creo que puede ser bastante incómodo, sobre todo para sectores que sienten en ese espacio del peronismo un ancla en medio de una oscuridad porque están frente a un movimiento y un momento político especialmente delicado. Te cierro con esto. Se está hablando mucho de la cuestión de las encuestas. Hay un dato para seguir con las encuestas. A ver, ¿cuál? Desde que en la provincia de Buenos Aires el peronismo sacó 45 en la reelección de Axel Kicillof, ¿sí? O sea, en la elección pasada. En octubre del año pasado, no perdió ni un voto. Ajá. Ese 45%. Quiero decir, no perdió Sí, ni un se voto. entiende, se entiende. No hubo motivos, al contrario, lo más probable es que con lo que hizo Milei posteriormente se haya consolidado el 45% de los votos. Por lo tanto, cualquiera que quiera competir en la provincia de Buenos Aires dentro de ese ecosistema peronismo-kirchnerismo, ¿sí?, tiene posibilidades de aspirar a ese número. Después puede que no tenga ese 45, pero tiene la expectativa de aspirar a ese número y puede tenerlo. Y lo que dice Opina Argentina, lo que dice Aurelio, lo que dice Sheila Wilker, todos están hablando de un 40%, que es un número. 44, 45. Es el número que también explica la obsesión de Milei con la provincia de Buenos Aires. Karina va a estar este viernes en La Plata. Y la obsesión de Milei, que es algo que si querés cerramos el círculo, volvemos al Congreso, la obsesión de Milei con que se rompa el peronismo, con que el peronismo en la provincia de Buenos Aires tenga al menos 2 ofertas, que no tuvo en la elección del año pasado. El que se dividió el año pasado en la provincia de Buenos Aires fue la oferta antiperonista, esencialmente, porque se fue por un lado Píparo, por el otro lado el Colo Santilli, por un lado la Libertad Avanza, por el otro lado Juntos por el Cambio. Y eso es lo que quiere ahora juntar idealmente el gobierno, pero necesita que del otro lado haya una fractura de ese espacio, que haya un pedacito que se va. Una de las tantas hipótesis que pueda darse, y ahí cerramos, no para que abrir esta ventana, lo dejamos para la próxima. ¿Te imaginas una elección de 2 mujeres en la provincia de Buenos Aires? Cabezas de lista. Karina versus Cristina. Sí, sería ¿te acordás bueno, Kirchner-Milei se adelanta un poquito. ¿Te acordás la de la elección del 2005? Claro. Cristina Chiche. Sí. Esa fue la batalla de toda ahí la está. batalla. Pero bueno, la dejamos para la próxima o para algún otro, por ahí, para futuro. De Karina. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio de Mano a Mano. Zayat Ibáñez, Zayat. Entren en redes, acompañen, apoyen, comenten, compartan. Nos vemos en una semana. Zayat Ibáñez, Mano a Mano, un podcast sobre política y economía argentina.